En una pequeña aldea tranquila, rodeada de campos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, vivía una mujer de corazón generoso. Su casa era modesta, con paredes de adobe y un techo de tejas rojas que habían resistido muchas temporadas de lluvia. Las ventanas de madera enmarcaban vistas a un camino polvoriento por donde pasaban pocos viajeros, pero cada uno de ellos llevaba consigo historias que ella imaginaba mientras realizaba sus labores diarias. Todas las mañanas, antes incluso de que el sol asomara completamente por el horizonte, cuando el cielo aún conservaba ese tono azul profundo salpicado de las últimas estrellas de la noche, ella ya estaba de pie. Sus pies descalzos tocaban el suelo frío de la cocina mientras encendía el fogón con movimientos precisos, resultado de años de la misma rutina. El aroma del café recién molido comenzaba a llenar la casa, mezclándose con el olor del pan que pronto estaría listo. Preparaba el desayuno para su familia con todo el amor que guardaba en su pecho, pensando en cada uno de ellos mientras trabajaba. Su marido, un hombre trabajador de manos callosas que partía al campo cada mañana, llevando consigo apenas un taco envuelto en un trapo limpio. Su hija, una jovencita de ojos brillantes que soñaba con un futuro mejor mientras ayudaba en las tareas de la casa. Y su hijo, el menor, cuyo rostro iluminaba cada rincón de aquel hogar con su sonrisa traviesa y sus ocurrencias que arrancaban risas hasta en los días más difíciles. Pero había un detalle especial en su rutina, algo que la distinguía de las demás mujeres de la aldea. Además de la comida que preparaba cuidadosamente para los suyos, midiendo cada ingrediente con la precisión que da la experiencia de quien ha cocinado durante décadas, ella siempre hacía un pan extra. No era un pan cualquiera, sino uno que amasaba con especial dedicación, pensando en aquellos que no tenían la fortuna de tener una mesa donde sentarse o una familia que los esperara con los brazos abiertos. Este pedazo adicional de pan, todavía tibio y despidiendo ese aroma irresistible de la masa recién horneada, lo dejaba con sumo cuidado sobre el parapeito de la ventana que daba al camino. Ese lugar se había convertido en un punto de encuentro silencioso entre su generosidad y las necesidades de los demás. El pedazo extra de pan estaba destinado a cualquier viajante hambriento que pudiera pasar por allí, a cualquier alma necesitada que caminara por aquel sendero polvoriento en busca de un destino mejor o simplemente huyendo de un pasado doloroso. Su casa era simple, sin lujos ni comodidades más allá de lo necesario para sobrevivir, pero el tamaño de su corazón desbordaba en cada gesto, en cada palabra amable, en cada mirada compasiva que dirigía a quienes sufrían. Ella creía firmemente, con una convicción que venía desde lo más profundo de su ser, que nadie debería pasar hambre en este mundo, ni siquiera aquellos que no tenían un hogar al cual regresar o una familia que los cobijara en las noches frías. Durante muchos días, mientras las semanas se convertían en meses, un hombre jorobado que cojeaba al caminar aparecía siempre en el mismo horario. Era como si hubiera establecido un acuerdo tácito con el amanecer, presentándose cuando las primeras luces del día apenas comenzaban a teñir de dorado las nubes bajas. Su figura encorvada se recortaba contra el horizonte, arrastrando una pierna con dificultad mientras se apoyaba en un bastón tosco que él mismo había tallado de alguna rama caída. Su ropa estaba raída, remendada en varios lugares con retazos de tela que no hacían juego, y su rostro curtido por el sol y el viento mostraba las huellas de una vida difícil. Cada mañana, con una puntualidad que parecía desafiar su condición física, él se acercaba lentamente a la ventana. Tomaba el pan que ella había dejado allí con sus manos callosas y manchadas de tierra. Lo sostenía por un momento como si estuviera evaluando su peso y textura, y luego comenzaba a comerlo allí mismo, de pie junto al parapeito, sin nunca pronunciar una sola palabra de agradecimiento. La mujer lo observaba desde el interior de la cocina, escondida detrás de la cortina descolorida que cubría parcialmente la ventana, esperando tal vez escuchar algún día un simple gracias que nunca llegaba. En lugar de una palabra de gratidía, de ese reconocimiento que ella secretamente anhelaba recibir después de tanto esfuerzo diario, él repetía siempre la misma frase enigmática, pronunciándola con una voz rasposa que parecía surgir desde las profundidades de su pecho. Lo que usted hace de malo se queda con usted, y lo que hace de bueno regresa a usted. Esas palabras flotaban en el aire matutino, cargadas de un significado que ella no lograba descifrar por completo. La mujer no entendía aquello. Se preguntaba una y otra vez qué significaban realmente esas palabras, por qué él elegía decir eso en lugar de un simple y sencillo gracias, que hubiera bastado para llenar su corazón de satisfacción. ¿Por qué ese hombre no expresaba gratitud de la manera convencional que todo el mundo conocía y practicaba?
¿Era acaso una persona grosera que había olvidado los modales más básicos de la convivencia humana? ¿O simplemente alguien indiferente que tomaba la bondad ajena como algo que le correspondía por derecho? Esta duda fue creciendo dentro de ella como una semilla oscura, expandiendo sus raíces día tras día, ocupando cada vez más espacio en sus pensamientos. Lo que había comenzado como una pequeña molestia, un ligero malestar que podía ser ignorado con facilidad, se fue transformando poco a poco en una preocupación constante que la acompañaba mientras realizaba sus tareas cotidianas. Con el transcurso del tiempo, mientras las estaciones cambiaban afuera de su ventana y los árboles pasaban del verde exuberante al marrón seco del otoño, su paciencia comenzó a agotarse. Era como si cada día que pasaba sin recibir el agradecimiento esperado, fuera quitándole un pedazo de la paz interior que antes poseía en abundancia. Aquella ausencia de gratitud la lastimaba profundamente, incluso en medio de todo el esfuerzo que hacía diariamente, levantándose antes del amanecer, amasando con sus propias manos, renunciando a ese pan que bien podría haber guardado para su propia familia en tiempos de escasez. Se sentía como una herida pequeña pero constante, que nunca llegaba a cicatrizar porque cada mañana se abría de nuevo cuando veía al jorobado tomar el pan sin mostrar el menor signo de aprecio. Hasta que una mañana, en un momento de profunda irritación que la tomó por sorpresa con su intensidad, ella tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos de manera dramática. «Ya estoy cansada de este hombre ingrato», pensó con amargura mientras apretaba los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Voy a darle una lección que no olvidará jamás». Este pensamiento surgió en su mente con una claridad aterradora, dejando que la rabia, ese sentimiento oscuro que había estado acumulándose silenciosamente durante meses, finalmente tomara el control de sus acciones. Aquella noche, mientras preparaba la masa del pan para el día siguiente, siguiendo los mismos movimientos que había realizado miles de veces antes, su mente fue completamente tomada por pensamientos sombríos. La luz de la vela proyectaba sombras danzantes en las paredes de la cocina, creando formas amenazantes que parecían reflejar el estado de su alma en ese momento. Sus manos trabajaban la masa con una fuerza inusual, golpeándola contra la mesa con más violencia de la necesaria, como si estuviera castigando al mismo pan por los pecados del hombre que lo recibiría. Movida por ese impulso destructivo que había crecido en su interior como una planta venenosa, tomó de un estante alto, donde guardaba remedios y sustancias que usaba para controlar las plagas del pequeño huerto que cultivaba detrás de su casa, un frasco que contenía veneno. Sus dedos temblaron ligeramente al sostenerlo. Pero la rabia era más fuerte que cualquier duda. Hizo algo terrible, algo que nunca hubiera imaginado ser capaz de hacer. Mezcló el veneno en la masa, viéndolo desaparecer entre los pliegues de la harina húmeda, integrándose perfectamente como si fuera un ingrediente más de la receta. Su corazón, que antes había sido tan generoso, que había latido durante años al ritmo de la compasión y la bondad hacia el prójimo, parecía haberse endurecido en apenas unos segundos, transformándose en algo frío y oscuro que ella misma no reconocía. Estaba completamente convencida de que aquello pondría un final definitivo a las visitas diarias del jorobado, que nunca más tendría que ver esa figura encorvada acercándose a su ventana, que nunca más tendría que escuchar esa frase enigmática que tanto la había irritado durante todos esos meses. Imaginaba con una satisfacción oscura el momento en que él tomaría el pan y se alejaría para siempre, sin saber que ese sería su último amanecer. Pero cuando llegó la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las rendijas de las cortinas y el gallo del vecino anunció el inicio de un nuevo día, algo cambió dentro de ella. Al levantarse de la cama, sintió un peso extraño en el pecho, una opresión que no había experimentado la noche anterior cuando preparaba el pan envenenado con tanto resentimiento. Caminó hacia la cocina con pasos lentos, casi arrastrando los pies, como si su cuerpo se resistiera a completar lo que su mente había planeado. Cuando tomó el pan para colocarlo en la ventana, siguiendo la rutina que había mantenido durante tantos años, sus manos comenzaron a temblar de una manera incontrolable. Los dedos le temblaban tanto que casi deja caer el pan al suelo, y tuvo que sostenerlo con ambas manos para evitar que se le escapara. Al enfrentar el alimento, al mirarlo directamente y pensar en lo que había hecho, un escalofrío intenso recorrió todo su cuerpo desde la punta de los pies hasta la coronilla. Era como si una corriente helada hubiera atravesado su espina dorsal, haciéndola consciente por primera vez de la magnitud de su acción. «¿Qué estoy haciendo?», murmuró con voz entrecortada, asustada profundamente con su propia actitud, con la persona en la que se había convertido durante la noche. No reconocía a la mujer que había mezclado veneno en la masa.
que había planeado fríamente acabar con la vida de otro ser humano por el simple hecho de no haber recibido palabras de agradecimiento. En ese mismo instante, mientras sostenía el pan entre sus manos temblorosas, un peso terrible de culpa se apoderó de ella con una fuerza abrumadora. Era como si 1000 piedras hubieran caído sobre su pecho, aplastándola, quitándole el aire, haciéndola consciente del horror que había estado a punto de cometer. Su corazón latía con fuerza, retumbando en sus oídos como un tambor de guerra, y sentía que las piernas apenas podían sostenerla. Asustada hasta lo más profundo de su ser con lo que casi había cometido, con la línea invisible pero fundamental que había estado a punto de cruzar, corrió hacia el fogón que aún conservaba las brasas de la noche anterior. Sin pensarlo 2 veces, sin permitirse un momento más de duda que pudiera hacerla cambiar de opinión, arrojó el pan envenenado directamente al fuego, viendo cómo las llamas lo consumían con avidez, transformándolo en cenizas negras que se elevaban por la chimenea como almas perdidas. Observó el pan desintegrarse, disolverse en humo y carbón, y con cada segundo que pasaba sentía que una parte de la oscuridad que había invadido su corazón también se desvanecía. Llorando amargamente, con lágrimas que corrían por sus mejillas dejando rastros húmedos en su rostro, con sollozos que sacudían todo su cuerpo, preparó otro pan. Esta vez lo hizo con manos que ya no temblaban de rabia sino de arrepentimiento, con dedos que amasaban la harina como si estuvieran pidiendo perdón por el pecado que casi cometen. Este nuevo pan era fresco y puro, elaborado con los ingredientes más simples, pero preparado con un corazón que había sido purificado por el fuego del remordimiento. Lo colocó en el parapeito de la ventana con sumo cuidado, como si fuera una ofrenda sagrada, como si ese gesto pudiera borrar de alguna manera la intención maligna que había albergado apenas unas horas antes. Mientras lo depositaba en su lugar habitual, con las primeras luces del amanecer iluminando el camino polvoriento, hizo un pedido silencioso mirando hacia el cielo que comenzaba a teñirse de tonos rosados y dorados. Rogaba con toda su alma que aquel gesto pudiera ayudar a alguien de verdad, que su bondad renovada pudiera compensar de alguna forma el mal que había estado a punto de desatar en el mundo. Poco después, como si nada hubiera cambiado en el orden natural de las cosas, el jorobado apareció en el horizonte. Su figura encorvada se acercaba lentamente por el camino, apoyándose en su bastón gastado, arrastrando esa pierna que nunca cooperaba completamente con sus deseos. Como siempre, con la regularidad de un reloj que marca las horas sin falta, tomó el pan con sus manos curtidas. Lo sostuvo frente a sus ojos por un momento, como hacía cada mañana, y luego, repitiendo su frase misteriosa con esa voz áspera que ella ya conocía tan bien, pronunció las palabras que resonaron en el aire fresco de la mañana. Lo que usted hace de malo se queda con usted, y lo que hace de bueno regresa a usted. Después, sin imaginar siquiera el peligro mortal que había estado a punto de enfrentar, sin saber que había estado a escasos centímetros de la muerte, siguió su camino cojeando hacia el horizonte, llevándose el pan consigo y dejando atrás una mujer transformada por el remordimiento. Los días continuaron transcurriendo en la aldea con su ritmo habitual. Las estaciones seguían su curso eterno. Las lluvias llegaban y se iban. Los campos cambiaban de color según dictaba el calendario de la naturaleza. La mujer mantuvo su rutina diaria, levantándose antes del amanecer para preparar el desayuno de su familia y colocando un pan fresco en la ventana todas las mañanas sin falta. El jorobado seguía apareciendo con su puntualidad característica. Tomaba el pan, pronunciaba su frase enigmática y se alejaba por el camino. Pero algo fundamental había cambiado en el corazón de aquella mujer. Ya no sentía irritación cuando el hombre no agradecía. Ya no esperaba palabras de gratitud que llenaran su ego. Había aprendido una lección dolorosa pero necesaria sobre la verdadera naturaleza de la bondad, sobre cómo el acto de dar no debe depender de recibir reconocimiento a cambio. Sin embargo, en el fondo de su ser, lo que realmente ocupaba su mente la mayor parte del tiempo, lo que la mantenía despierta durante las noches y la hacía suspirar durante el día, era su hijo. Él había partido varios meses atrás en busca de un futuro mejor, de oportunidades que la pequeña aldea no podía ofrecerle, de una vida que fuera más allá de trabajar la tierra bajo el sol implacable, como había hecho su padre y el padre de su padre antes que él. El muchacho había tomado su decisión con determinación, a pesar de las lágrimas de su madre y las advertencias de su padre sobre los peligros que acechaban en los caminos. Había empacado sus pocas pertenencias en un morral de tela, había recibido la bendición de sus padres y había partido una mañana neblinosa, volteando una última vez para despedirse con la mano antes de desaparecer en la curva del camino.
Desde entonces, desde aquel día en que lo vio alejarse, hasta convertirse en un punto diminuto en el horizonte, no había llegado ninguna noticia sobre su paradero. No habían recibido cartas, no habían escuchado de viajeros que pudieran haberlo visto. No tenían la menor idea de si estaba bien o si había encontrado lo que buscaba. La incertidumbre carcomía el alma de aquella madre como un gusano invisible que va consumiendo lentamente la madera. Todas las mañanas, mientras sus manos trabajaban mecánicamente amasando la harina, mientras agregaba el agua poco a poco y sentía la textura de la masa transformarse bajo sus dedos, ella pedía en silencio, con una devoción que surgía desde lo más profundo de su corazón materno. Elevaba plegarias mudas al cielo, rogando que Dios protegiera a su hijo donde quiera que estuviera, que le diera la fuerza necesaria para enfrentar las dificultades que sin duda encontraría en su camino, que lo guiara de regreso a casa sano y salvo cuando llegara el momento. Imaginaba su rostro constantemente. Se preguntaba si estaría comiendo lo suficiente, si tendría un lugar seguro donde dormir, si habría encontrado trabajo, o si estaría vagando de pueblo en pueblo, buscando oportunidades que parecían no existir para los jóvenes sin educación formal ni contactos importantes. Hasta que una cierta noche, cuando la luna llena iluminaba el camino con su luz plateada y las estrellas brillaban en el firmamento como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro, un sonido inesperado rompió el silencio que envolvía la pequeña casa. Era un golpe en la puerta, débil y vacilante, casi desesperado en su insistencia. No era el llamado firme de un visitante seguro de sí mismo, sino más bien el toque de alguien que usa sus últimas fuerzas para pedir ayuda. La mujer, que ya se había acostado pero no lograba conciliar el sueño como le sucedía tantas noches pensando en su hijo ausente, se levantó sobresaltada. Su corazón comenzó a latir con fuerza, presintiendo sin saber por qué que algo importante estaba por suceder. Caminó descalza por el piso frío hasta la puerta, con una mezcla de esperanza y temor agitándose en su pecho. Cuando abrió la puerta de madera que crujió sobre sus goznes oxidados, cuando la luz de la luna iluminó la figura que se encontraba en el umbral, sus ojos se llenaron instantáneamente de lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas sin control. Frente a ella, tambaleándose como si en cualquier momento fuera a desplomarse, estaba el hijo tan esperado, el muchacho por el que había rezado cada día, cada hora, cada minuto desde su partida. Pero él no estaba como antes, cuando se había marchado lleno de esperanzas y sueños, con los ojos brillantes de ilusión y los hombros erguidos con determinación juvenil. Su rostro estaba pálido como la cera de las velas, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir y días de sufrimiento. Sus mejillas estaban hundidas, sus labios agrietados por la sed y el sol, y su mirada tenía esa cualidad vidriosa de quien ha visto demasiado dolor para su corta edad. Las ropas que vestía estaban rasgadas en varios lugares, manchadas de tierra y polvo del camino, con agujeros que dejaban ver su piel lastimada. Su cuerpo estaba visiblemente debilitado, reducido a casi solo piel y huesos, mostrando las costillas a través de la camisa rota. Parecía alguien que no había probado alimento en muchos días, tal vez semanas, alguien que había caminado más allá de los límites de la resistencia humana, impulsado únicamente por el deseo de regresar a casa. Apenas tuvo fuerzas para mantenerse en pie un momento más antes de desplomarse completamente, cayendo hacia adelante como un árbol talado. Su madre lo atrapó en sus brazos, sintiendo lo ligero que estaba su cuerpo, notando cada hueso prominente bajo su piel. Lo sostuvo con toda su fuerza, con ese poder que solo el amor maternal puede proporcionar, evitando que cayera al suelo mientras lágrimas de alivio y preocupación corrían sin control por su rostro. Con voz temblorosa, tan débil que apenas era más que un susurro que parecía requerir todo el esfuerzo del mundo para ser pronunciado, él logró murmurar mientras se aferraba a su madre como un niño pequeño, asustado por una pesadilla. «Madre, es un milagro que esté aquí». Estas palabras salieron de sus labios agrietados con dificultad. Cada sílaba parecía costarle un esfuerzo monumental, como si tuviera que escalar una montaña para pronunciar cada sonido. Su madre lo ayudó a entrar en la casa, prácticamente cargándolo porque sus piernas ya no respondían adecuadamente, y lo recostó en el petate que había sido su cama durante toda su infancia, ese mismo lugar donde había dormido tantas noches soñando con aventuras y un futuro brillante. Le trajo agua fresca del cántaro de barro, sosteniéndole la cabeza con delicadeza mientras él bebía con avidez, el líquido derramándose por las comisuras de sus labios porque sus manos temblaban demasiado para sostener el vaso con firmeza. Después, cuando logró recuperar un poco de fuerzas y su respiración se volvió más regular, cuando el color comenzó a regresar levemente a sus mejillas gracias al agua que había bebido, él comenzó a contar su historia.
Su voz seguía siendo débil, pero había en ella una urgencia, una necesidad de compartir lo que había vivido, de desahogar el peso terrible de los recuerdos que había cargado durante su largo y difícil viaje de regreso. Contó que su jornada había comenzado llena de esperanzas, caminando por caminos desconocidos con la convicción de que encontraría trabajo en la ciudad grande de la que tanto había oído hablar. Había imaginado calles pavimentadas, edificios altos, oportunidades esperándolo en cada esquina, pero la realidad había sido muy diferente a sus sueños juveniles. La ciudad era inmensa y fría, indiferente al sufrimiento de un joven campesino sin contactos ni experiencia. Había buscado trabajo en todas partes, llamando a puertas que se cerraban en su cara, ofreciendo sus brazos fuertes para cualquier labor, pero nadie parecía necesitar sus servicios. Los días se convirtieron en semanas mientras sus escasos ahorros se agotaban rápidamente, gastados en comida barata y en un rincón para dormir en pensiones de mala muerte, donde compartía cuarto con otros hombres igual de desesperados que él. Cuando su dinero finalmente se acabó por completo, cuando no le quedó ni una moneda en los bolsillos, tuvo que dormir en las calles, acurrucado en callejones oscuros, protegiéndose del frío con periódicos viejos y cartones que encontraba en la basura. La comida se volvió escasa. Luego inexistente. Pasó días enteros sin probar bocado, sintiendo cómo su cuerpo se debilitaba gradualmente, cómo sus fuerzas se desvanecían como el humo en el viento. Finalmente, después de agotar todas las posibilidades, después de comprender que la ciudad no tenía nada que ofrecerle más que hambre y desesperación, tomó la decisión de regresar a casa. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Su cuerpo estaba demasiado débil para emprender un viaje tan largo. Durante su camino de regreso, arrastrándose más que caminando por senderos polvorientos bajo un sol que lo castigaba sin piedad, había llegado a un punto en el que simplemente no pudo continuar más. Sus piernas dejaron de responder, su visión se nubló, y el mundo comenzó a dar vueltas a su alrededor de una manera mareante y aterradora. Se había desmayado de hambre en medio del camino, cayendo de bruces sobre la tierra seca, sin siquiera tener fuerzas para proteger su rostro del golpe. Había quedado tendido allí como un cadáver, sin poder moverse, apenas consciente, sintiendo que su vida se escapaba lentamente de su cuerpo, como agua que se filtra por un recipiente agrietado. En ese momento de total desesperación, cuando había cerrado los ojos creyendo firmemente que no volvería a abrirlos, cuando había hecho las paces con la idea de morir solo en medio de la nada, sin poder ver a su familia una última vez, creyó sinceramente que no resistiría. Había comenzado a despedirse mentalmente de su madre, de su padre, de su hermana, imaginando sus rostros y pidiendo perdón por no haber cumplido sus sueños, por haberlos defraudado, por no regresar victorioso como había prometido. Pero entonces, cuando la oscuridad estaba a punto de tragárselo completamente, cuando se encontraba en ese umbral nebuloso entre la vida y la muerte, algo extraordinario sucedió. En medio de aquella debilidad absoluta que lo mantenía clavado al suelo como si pesara 1000 toneladas, alguien apareció. Una sombra se interpuso entre él y el sol implacable que lo había estado torturando durante horas, proporcionándole un momento de alivio del calor sofocante. Logró abrir los ojos con gran dificultad, las pestañas pegadas por el polvo y el sudor seco, y vio una figura encorvada inclinándose sobre él. Era un hombre jorobado, con una pronunciada curvatura en la espalda, que lo hacía parecer mucho más pequeño de lo que probablemente era. Se acercó cojeando con evidente dificultad, arrastrando una pierna mientras se apoyaba pesadamente en un bastón que parecía tan viejo y cansado como su dueño. A pesar de su propia condición física precaria, a pesar de que era evidente que también él conocía el sufrimiento y las privaciones, el hombre se arrodilló junto al muchacho con movimientos lentos y dolorosos, sin decir una palabra al principio, simplemente observando al joven que yacía moribundo frente a él. Evaluó la situación con ojos que habían visto mucho sufrimiento en su vida. Luego, con manos temblorosas pero decididas, el jorobado sacó de entre los pliegues de su ropa raída algo envuelto en un trapo limpio, a pesar de la pobreza evidente de su dueño. Era un pedazo de pan, probablemente el único alimento que poseía en todo el mundo. Lo desenvolvió con cuidado, como si fuera un tesoro invaluable, y lo sostuvo frente al muchacho que apenas podía mantener los ojos abiertos. Con una voz áspera pero no carente de bondad, con palabras que parecían provenir de un corazón que entendía profundamente el sufrimiento ajeno, le dijo algo que el hijo recordaría por el resto de su vida. Yo como esto todos los días, pero hoy usted es quien lo necesita más que yo.
Estas palabras, pronunciadas con una simplicidad que solo aumentaba su poder, resonaron en los oídos del muchacho como una campana celestial. El jorobado partió el pan en pedazos más pequeños y ayudó al joven a comerlo despacio, sosteniéndole la cabeza con una mano mientras con la otra le acercaba los bocados a la boca. Le dio también agua de una cantimplora que llevaba consigo, instándolo a beber con cuidado para no ahogarse. Permaneció a su lado durante un tiempo que pareció eterno, pero que probablemente fueron solo algunas horas, esperando pacientemente a que el muchacho recuperara suficientes fuerzas para poder continuar su camino. No pidió nada a cambio, no esperó agradecimientos elaborados, simplemente brindó su ayuda de la manera más pura y desinteresada posible. Cuando finalmente el joven pudo sentarse, cuando sus ojos recobraron algo de claridad y sus manos dejaron de temblar tan violentamente, el jorobado se incorporó con dificultad, apoyándose pesadamente en su bastón. Antes de partir, antes de alejarse cojeando por el mismo camino polvoriento por donde había llegado, pronunció una frase que al muchacho le pareció extraña en ese momento, pero que llevaba consigo algo profundo e importante. Lo que usted hace de malo se queda con usted, y lo que hace de bueno regresa a usted. Luego, sin esperar respuesta alguna, sin permitir que el joven expresara la gratitud que bullía en su pecho, se alejó lentamente hasta que su figura encorvada desapareció en la distancia, convirtiéndose en un punto minúsculo en el horizonte antes de desvanecerse por completo, como si hubiera sido una aparición milagrosa. La madre, que había estado escuchando el relato de su hijo con atención absoluta, sintiendo cada palabra como si fueran piedras cayendo sobre su corazón, experimentó al oír esto una reacción visceral que la sacudió hasta los huesos. Su corazón comenzó a acelerarse de manera descontrolada, latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho, retumbando en sus oídos con un ritmo frenético que ahogaba todos los demás sonidos. La sangre huyó de su rostro dejándolo pálido como el de un fantasma, y sintió que el suelo bajo sus pies se movía como si un temblor invisible estuviera sacudiendo los cimientos de la casa. Su mano fue instintivamente hacia su boca, cubriéndola para ahogar el grito de horror que amenazaba con escapar de su garganta. Reconoció inmediatamente, con una claridad que era tanto una bendición como una maldición, de quién estaba hablando su hijo. No había duda posible, no podía ser una coincidencia. No existía la posibilidad de que hubiera dos hombres jorobados que repartieran pan a los necesitados y pronunciaran exactamente las mismas palabras enigmáticas. Era el mismo hombre que durante meses había venido a su ventana todas las mañanas, el mismo que tomaba el pan que ella dejaba en el parapeto, aquel que nunca agradecía con palabras pero que repetía siempre aquella frase misteriosa que ella había considerado irritante y sin sentido. El mismo hombre al que ella había querido envenenar, por el simple pecado de no expresar gratitud de la manera que ella esperaba. El mundo entero pareció detenerse en ese momento, como si el tiempo mismo hubiera decidido hacer una pausa para permitirle comprender la magnitud de lo que acababa de descubrir. Todo comenzó a girar a su alrededor de una manera vertiginosa y aterradora. Las paredes de la habitación parecían moverse. El techo amenazaba con caer sobre su cabeza, y tuvo que sujetarse del marco de la puerta para no perder el equilibrio y caer al suelo. La revelación la golpeó con la fuerza de un rayo cayendo del cielo en una noche de tormenta. Comprendió en un instante de terrible claridad lo que podría haber sucedido, el horror absoluto de lo que estuvo a punto de ocurrir por su culpa, por su orgullo herido, por su necesidad mezquina de recibir agradecimientos verbales. Si hubiera llevado adelante su plan sombrío aquella mañana terrible, si hubiera permitido que la rabia dominara sus acciones sin detenerse a reflexionar, si no hubiera experimentado ese momento de lucidez que la hizo arrojar el pan envenenado al fuego, las consecuencias habrían sido absolutamente catastróficas de una manera que ni siquiera en sus peores pesadillas hubiera podido imaginar. Aquel pan que había preparado con veneno, ese pedazo de masa que había amasado con intenciones asesinas y manos temblorosas de ira, ese alimento que había sido creado no para nutrir sino para matar, podría haber ido a parar justamente en las manos de su propio hijo. El jorobado, con su generosidad infinita y su corazón puro, hubiera tomado ese pan envenenado como hacía todos los días, lo hubiera guardado cuidadosamente para comérselo más tarde durante su peregrinaje diario, y cuando encontró al muchacho moribundo en el camino, se lo hubiera ofrecido sin saber que estaba condenando a muerte a quien intentaba salvar. Su cuerpo entero se estremeció de manera incontrolable al enfrentar esta revelación devastadora, temblando como una hoja azotada por un vendaval furioso. Un frío intenso recorrió su espina dorsal,
comenzando en la base de su cuello y descendiendo vértebra por vértebra, hasta alcanzar la punta de sus pies, dejando a su paso una sensación de hielo que parecía congelar su sangre en las venas. Lágrimas ardientes comenzaron a brotar de sus ojos sin control, rodando por sus mejillas en torrentes salados que no podía detener ni aunque lo intentara. Su visión se nubló completamente por el agua que llenaba sus ojos, y tuvo que parpadear repetidamente para poder ver con claridad el rostro de su hijo, que la miraba con preocupación y confusión, sin entender por qué su madre reaccionaba de manera tan dramática a su historia de salvación. «Dios mío, ¿y si yo hubiera hecho aquello?», susurró con voz entrecortada, incapaz de completar la frase porque su garganta se cerró con un nudo de emoción tan apretado que le impedía respirar adecuadamente. Las palabras murieron en sus labios, pero su mente completaba la oración una y otra vez en un ciclo tortuoso de pensamientos aterradores. Si hubiera envenenado ese pan, si hubiera permitido que su ira la cegara completamente, si hubiera seguido adelante con su plan vengativo nacido del resentimiento y la vanidad herida, habría asesinado a su propio hijo con sus propias manos. No directamente, no viéndolo morir frente a sus ojos, pero sí de una manera igual de efectiva y mucho más cruel porque nunca hubiera sabido qué le sucedió. Hubiera pasado el resto de su vida esperando un regreso que nunca llegaría. El hijo exhausto, recostado en su petate y todavía débil por la terrible experiencia que había vivido, no comprendía el verdadero motivo de la reacción tan intensa de su madre. Veía sus lágrimas, escuchaba sus sollozos entrecortados, sentía cómo su cuerpo temblaba cuando ella lo abrazaba con desesperación, pero atribuía todo esto simplemente a la emoción natural de una madre al recuperar a su hijo después de meses de ausencia y de verlo regresar en un estado tan deplorable. No sabía nada sobre el plan oscuro que había cruzado por la mente de su madre. No tenía la menor idea del peligro mortal que había estado flotando sobre su cabeza como una espada suspendida de un hilo delgado. No podía imaginar que su salvación había dependido de un momento de lucidez de la mujer, que ahora lloraba abrazándolo con tanta fuerza que casi le quitaba el aire. Pero ella, la madre, sabía exactamente la gravedad de lo que estuvo a punto de acontecer. Entendía con perfecta claridad, con una comprensión tan profunda que le dolía físicamente en el pecho, lo cerca que había estado de destruir no solo la vida del jorobado inocente, sino también la de su propio hijo amado. Ese muchacho por el que había rezado cada día, por cuya seguridad había elevado plegarias constantes al cielo, por quien había llorado lágrimas amargas durante su ausencia. La ironía cruel de la situación la aplastaba con un peso insoportable. Ella, que había preparado pan todas las mañanas con la intención de ayudar a los necesitados, que había comenzado su acto de bondad con el corazón lleno de compasión genuina, había estado a punto de convertirse en una asesina por el simple hecho de no recibir las palabras de agradecimiento que su ego herido demandaba. En aquel instante terrible y revelador, mientras abrazaba a su hijo sintiendo los huesos prominentes bajo su piel y agradeciendo a todos los santos del cielo que estuviera vivo, comprendió finalmente el verdadero sentido profundo de la frase que el jorobado había repetido durante todos esos meses. Lo que usted hace de malo se queda con usted, y lo que hace de bueno regresa a usted. Esas palabras que antes le habían parecido extrañas e irritantes, que había considerado una especie de acertijo sin sentido, o tal vez una forma peculiar de hablar de un hombre que había perdido el contacto con las convenciones sociales normales, ahora cobraban un significado profundo y cristalino como el agua de un manantial puro. Resonaban en su mente con la fuerza de una verdad universal que había existido desde el principio de los tiempos, pero que ella había sido demasiado ciega para ver. La mujer percibió con absoluta claridad que la bondad que había ofrecido durante tanto tiempo, ese pan que había dejado en la ventana mañana tras mañana, sin importar el clima o su propio cansancio, había retornado para salvar la vida de su hijo en el momento más crucial. Era como si cada pedazo de pan que había compartido hubiera sido una semilla plantada en el universo, y todas esas semillas habían crecido silenciosamente hasta florecer en el momento exacto en que más se necesitaban, manifestándose en la forma de un hombre jorobado, que apareció en el camino justo cuando su hijo estaba a punto de morir. La bondad no desaparece en el vacío como el humo que se disipa en el aire. No se pierde ni se olvida, aunque a veces parezca que nadie la nota o la aprecia. Cada acto de generosidad, por pequeño que sea, por insignificante que parezca en el momento, se convierte en parte del tejido invisible del universo, creando conexiones que no podemos ver, pero que existen con tanta certeza como las estrellas brillan en el cielo nocturno, aunque las nubes las oculten de nuestra vista. Comprendió que el bien, cuando es practicado con sinceridad,
Cuando surge de un corazón genuinamente compasivo y no de la búsqueda de reconocimiento o recompensa, nunca desaparece simplemente. Es como una semilla lanzada al suelo fértil de la existencia. Puede tardar en germinar. Puede parecer que se ha perdido en la tierra oscura donde nadie puede verla. Puede enfrentar tempestades que amenazan con arrastrarlo todo. Puede sufrir sequías que parecen condenarla a la muerte. Pero en algún momento, cuando las condiciones son las correctas, cuando llega la estación apropiada que solo el destino conoce, florece en algún lugar del mundo. Y muchas veces, de maneras misteriosas que desafían nuestra comprensión limitada, ese florecimiento regresa exactamente cuando menos lo esperamos, precisamente en el momento en que más lo necesitamos, manifestándose en formas que nunca hubiéramos podido predecir o imaginar. Su bondad había viajado a través del jorobado, había sido multiplicada por su generosidad aún mayor, y había regresado para salvar lo que ella más amaba en este mundo. Pero también comprendió, con un escalofrío que le recorrió el cuerpo nuevamente, el peso terrible que hubiera cargado sobre sus hombros hasta el día de su muerte, si hubiera seguido su impulso de venganza nacido del orgullo herido y la vanidad ofendida. El mal que estuvo a punto de cometer, ese acto atroz de envenenar el pan que debía ser símbolo de vida y nutrición, no habría herido solamente al jorobado inocente cuyo único pecado había sido no expresar gratitud en la forma que ella esperaba. La consecuencia hubiera sido infinitamente peor, más devastadora de lo que su mente envenenada por la rabia había podido anticipar. Ese mal habría viajado a través de cadenas de causa y efecto que ella no podía controlar. Habría seguido caminos que no podía prever, y finalmente habría destruido la vida de quien más amaba en todo el universo. Su propio hijo, la criatura que había llevado en su vientre durante 9 meses, a quien había dado a luz con dolor y alegría, a quien había criado con amor y sacrificio, a quien había visto dar sus primeros pasos y pronunciar sus primeras palabras, habría sido la víctima final de su venganza mezquina. Hubiera muerto solo en algún camino polvoriento, lejos de casa, sin nadie que llorara sobre su cuerpo, y ella nunca hubiera sabido que fue su propia mano la que guió el veneno hasta sus labios. Esta comprensión la hizo reflexionar profundamente sobre cómo muchas veces la rabia y el resentimiento nos ciegan completamente, oscureciendo nuestra visión como una niebla espesa que nos impide ver más allá de nuestra nariz, haciéndonos olvidar quiénes realmente somos en nuestro interior más profundo. Nos transforman en personas que no reconoceríamos si pudiéramos vernos desde fuera. Nos convierten en versiones distorsionadas de nosotros mismos que actúan movidas por las emociones más bajas y destructivas. El orgullo, ese veneno sutil que se infiltra en el corazón sin que nos demos cuenta, puede convertir los actos más nobles en fuentes de amargura. Lo que había comenzado como un gesto puro de generosidad, se había contaminado cuando ella permitió que su ego entrara en la ecuación, cuando comenzó a esperar reconocimiento y gratitud verbal como pago por su bondad. La verdadera generosidad no espera nada a cambio. No busca aplausos ni agradecimientos. No mantiene un registro mental de deudas que deben ser pagadas. Da simplemente porque es la naturaleza del corazón generoso dar, así como es la naturaleza del sol brillar sin pedir permiso ni esperar gratitud de las flores que ilumina. El jorobado, en su sabiduría silenciosa, había entendido esto mucho mejor que ella. Nunca había agradecido con palabras vacías porque su gratitud se expresaba de una manera mucho más profunda y significativa. La manifestaba a través de sus acciones, repitiendo el acto de bondad con otros, convirtiéndose en un canal a través del cual la generosidad fluía hacia donde más se necesitaba. Su frase enigmática no era una negativa a agradecer, sino una enseñanza profunda disfrazada de palabras simples. Estaba tratando de enseñarle algo fundamental sobre la naturaleza del bien y del mal, sobre cómo nuestras acciones viajan por el mundo creando ondas que eventualmente regresan a nosotros de maneras que no podemos predecir ni controlar. En aquel momento transformador, mientras sostenía a su hijo entre sus brazos y sentía la calidez de su cuerpo vivo contra el suyo, su corazón fue tomado por una certeza nueva y luminosa, que disipó toda la oscuridad que había estado acumulándose en su interior durante meses. Era una comprensión tan clara y poderosa que parecía iluminar no solo su mente sino toda la habitación a su alrededor con una luz invisible pero real. El bien es siempre más fuerte que el mal, incluso cuando parece pequeño o insignificante, incluso cuando pasa desapercibido por los ojos del mundo, incluso cuando nadie lo reconoce ni lo aplaude.
Un solo acto de bondad genuina tiene más poder para transformar el mundo que 1000 actos de maldad. Porque el bien construye mientras que el mal solo destruye. El bien crea conexiones mientras que el mal las rompe. El bien multiplica la vida mientras que el mal la disminuye. Y la frase que tanto la había incomodado antes, que había sido como una espina clavada en su orgullo durante todos esos meses, aquellas palabras que había considerado una ofensa, o tal vez simplemente las divagaciones de un hombre extraño, pasaron a resonar dentro de ella como un guía permanente para el resto de su vida. Lo que usted hace de malo se queda con usted, y lo que hace de bueno regresa a usted. Ahora entendía que esta no era solo una frase, sino una ley fundamental del universo. Tan inmutable como la ley de la gravedad o el paso de las estaciones. La mujer vivió el resto de sus días con esta lección grabada profundamente en su corazón. Nunca volvió a sentir irritación cuando no recibía agradecimientos por sus actos de bondad. Nunca más permitió que el orgullo o el resentimiento oscurecieran la pureza de su generosidad. Siguió dejando el pan en la ventana cada mañana, no porque esperara algo a cambio, sino porque era quien era y no podía ser de otra manera. El jorobado continuó apareciendo con su regularidad característica, tomando el pan y pronunciando su frase misteriosa, pero ahora ella escuchaba esas palabras con gratitud y comprensión profunda, sonriendo suavemente cada vez que las oía. Había aprendido que la verdadera gratitud no siempre se expresa en palabras, que a veces los actos hablan mucho más fuerte que cualquier frase de agradecimiento, y que el ciclo de dar y recibir funciona de maneras misteriosas que van mucho más allá de nuestra comprensión limitada. Su hijo se recuperó gradualmente, alimentado por el amor de su familia y la comida que su madre preparaba con tanto cariño. Pasaron semanas antes de que recuperara su peso normal y la luz volviera completamente a sus ojos. Cuando finalmente pudo levantarse y caminar sin ayuda, cuando sus fuerzas regresaron y su rostro recuperó el color saludable de la juventud, decidió quedarse en la aldea en lugar de buscar fortuna en lugares lejanos. Había aprendido que a veces las mayores riquezas no se encuentran en ciudades distantes, sino en el amor de aquellos que nunca nos abandonan. La historia de aquella mujer y el jorobado se convirtió en una leyenda silenciosa en la pequeña aldea, transmitida de generación en generación, no como un cuento fantástico, sino como una verdad vivida. Las madres la contaban a sus hijos para enseñarles sobre el verdadero valor de la bondad desinteresada. Los abuelos la recordaban cuando veían a los jóvenes actuar movidos por el orgullo o la búsqueda de reconocimiento. Se convirtió en un recordatorio permanente de que nuestras acciones tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. Que el bien y el mal que ponemos en el mundo viajan por caminos invisibles pero reales, y que eventualmente regresan a nosotros de formas que nunca podríamos haber imaginado. Esta historia nos enseña que debemos practicar la bondad sin esperar recompensas, que debemos dar sin mantener un registro mental de nuestros actos generosos, que debemos perdonar la aparente ingratitud de los demás, porque nunca sabemos realmente cómo nuestros gestos impactan sus vidas ni cómo ellos pueden estar devolviendo esa bondad de maneras que no alcanzamos a percibir. Nos recuerda que el orgullo y la necesidad de reconocimiento pueden envenenar incluso los actos más nobles, transformando la generosidad en amargura y la bondad en resentimiento, y sobre todo, nos advierte que debemos tener mucho cuidado con el mal que consideramos hacer, porque las consecuencias de nuestras acciones negativas pueden regresar para herirnos de las maneras más inesperadas y dolorosas, a menudo dañando a quienes más amamos en el proceso. Si este mensaje ha tocado tu corazón de alguna manera, si estas palabras han resonado en tu interior, despertando reflexiones sobre tu propia vida y tus propias acciones, te invito a compartir esta historia para que llegue aún más lejos, para que alcance a más personas que puedan necesitar escuchar precisamente este mensaje en este momento de sus vidas. Cada gesto simple de apoyo, cada acción de compartir contenido que puede ayudar a otros, genera ondas de gratitud que se expanden por el universo y eventualmente regresan en forma de bendiciones que tal vez no esperábamos, pero que llegan justo cuando más las necesitamos. Si esta narrativa ha tenido sentido para ti, si has encontrado en estas palabras algo valioso que puede ayudarte a vivir de una manera más consciente y compasiva, te invito a suscribirte al canal donde encontrarás mucho más contenido diseñado para inspirar, para hacer reflexionar, para ayudarte a crecer como ser humano. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo, porque cada uno está cuidadosamente creado con la intención de ofrecerte herramientas para transformar tu forma de entender la vida y tus relaciones con los demás. Continúa conmigo en esta jornada de descubrimiento y crecimiento personal.
Porque aún hay muchísimo contenido que puede cambiar radicalmente tu perspectiva sobre la existencia, sobre tus acciones diarias, sobre el impacto que tienes en el mundo que te rodea. Quiero también escuchar tu voz, conocer tu experiencia, entender cómo esta historia ha conectado con tu realidad personal. Deja en los comentarios aquí abajo cómo estas palabras han movido algo en tu corazón, qué emociones han despertado en ti, qué recuerdos han traído a tu mente y cómo ha sido tu propia búsqueda de paz interior y equilibrio emocional en tu vida cotidiana. Comparte tus reflexiones, tus historias personales de bondad dada o recibida, tus momentos de aprendizaje similar al de la mujer de esta narración. Seguiremos juntos lado a lado en este camino de despertar espiritual y sanación emocional, apoyándonos mutuamente en el proceso de convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos, porque en realidad todo esto apenas está comenzando y tenemos un largo viaje por delante lleno de descubrimientos que nos esperan. Fin.